Hola, sean todos bienvenidos de nuevo a Décadas Cruzadas, su podcast donde se tocan temas y abordan temas por demás interesantes, pertinentes y útiles para la vida diaria. Este día quiero platicarles que con base en el libro que he escrito y que pronto estará a la venta, que se llama La teoría de la pregunta, lo vamos a desmenuzar un poco. Este libro versa en el valor que tiene la pregunta, en el valor que tiene el cuestionarnos, en hacernos preguntas todos los días. ¿Por qué? Porque damos muchas, pero muchísimas cosas por hecho. Y quizás para la mente es más cómodo no cuestionarse. Tú sabes que vas a tu vehículo, lo arrancas y te va a arrancar. Que frenas y vas a frenar, que estás en la parada de buses y va a pasar un bus que te lleve a tu destino. No te cuestionas si realmente va a pasar un bus, no te cuestionas si realmente el bus existe. Entonces quizás para la mente humana es más fácil dar cosas por hecho, pero el ejercicio de poder cuestionarnos ciertos cánones, ciertas normas pétreas, es por demás saludable. En el libro yo toco o intento desmenuzar 3 preguntas, pero sin dar ningún tipo de conclusiones. Mi objetivo es que usted, amigo lector, amigo oyente, se cuestione, porque en el internet, en la iglesia y en todas partes, en los salones de clases, todos quieren darte por cierta su opinión y decirte 2 más 2 es 4. Y por favor no te salgas del 4 porque el 4 es palabra de Dios. Pero nadie te dice, ¿por qué 2 más 2 es 4? ¿De dónde salió el 2? ¿Por qué sumamos? Y el 4, ¿por qué es mayor que el 2? Entonces, este día quiero tocar uno de los 3 grandes temas. Primero abordamos la existencia de Dios no desde el punto de vista religioso. El segundo gran tema que se toca en el libro, pero ahorita solo lo voy a mencionar, es ¿hay vida después de la muerte? Y el tercer gran tema es ¿estamos solos en el universo? Desde el punto de vista no romántico, ¿sí? No espiritual ni mucho menos religioso. Yo digo en el libro que prácticamente Dios ha existido desde que el ser humano, es decir, al menos eso es lo que la historia nos ha dicho, que el Homo sapiens, no el Homo erectus, no el Neandertal, no, el Homo sapiens, pisa la tierra, existe Dios. Es decir, tiene una idea divina, ya sea el sol, ya sea la luna, ya sea el agua. Entonces por eso es que muchos científicos dicen que Dios es una creación humana, porque viene con el hombre. Es decir, no existe Dios antes del hombre, sino que Dios nace con la mente humana. Una de las tradiciones no más antiguas, pero sí más, es decir, que más conocemos nosotros, es la judeocristiana. Es decir, el pueblo hebreo con su historia de salvación desde el Génesis y tal. Pero anterior a eso hubo otras civilizaciones como los sumerios, como los egipcios, como los mayas, importantísimos los mayas, que tenían una idea de Dios, o varias ideas de dioses. Tenían muchos dioses. Pero también tenían la idea de la muerte, la idea de la vida después de la muerte. Por eso los egipcios embalsamaban y momificaban a sus muertos. Y no solamente a los faraones, momificaban a todos los muertos. Que los más famosos son los faraones es otra cosa. Son más famosos porque con ellos se enterraban riquezas, pero no porque sean los únicos.
Igual los mayas tenían una idea de inframundo, tenían una idea de Dios, de tierra y de inframundo, de los 3 niveles de vida. Pero vamos y toquemos un poco la tradición judeocristiana. Afirma que Dios permite a la humanidad ser como es y que en su libertad el hombre lo busque. Es decir, la idea judeocristiana es el hombre está aquí y Dios está antes. No como dicen los científicos, que Dios nace con la idea del hombre. Y esto está relacionado al famoso libre albedrío, que se lo da Dios desde el inicio, desde Adán a Eva, que decide libremente comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Hay una rama del judaísmo muy interesante que se llama Cábala, que es básicamente, y si lo pronuncio mal, perdón a mis amigos judíos, que es básicamente una o varias interpretaciones de la misma palabra de Dios, es decir, del Pentateuco, con base en experiencias de sabios, de gente muy preparada, de aritmética, de etimología, de sintaxis, de sociología, porque estudian en qué momento histórico se escribe tal o cual libro, etc. Por ejemplo, en el versículo 1 del Génesis dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. El cabalista lo interpreta de 1000 maneras, pero vamos a ver una. En el principio, el cabalista lo interpreta con una pregunta, que por eso es interesante. Dice, se cuestiona, ¿en el principio de qué? Esto de entender, según el cabalista, que Dios es anterior al principio. Porque Dios ya estaba y luego dice, en el principio Dios creó, Venir y meternos en este lío metafísico es súper interesante, porque entonces significa que Dios es anterior, según la tradición judeo-cristiana, consta. Y luego, en el credo católico también se menciona esto. Ya lo voy a ver, o ya lo vamos a tocar. Dice que esto significa que Dios es anterior al tiempo, a lo que nosotros conocemos como tiempo, es decir, a todas las leyes físicas. Dios es anterior a eso. Y si es anterior, según los cabalistas, también es superior a esto. Dice que interesante, no solo es anterior, también es superior. Por eso es Dios, porque es anterior a lo que nosotros conocemos como reglas, como normas que nos rigen a nosotros. Es decir, que es anterior a la teoría del Big Bang. El cabalista razona que si en el principio, que si en el inicio del tiempo Dios creó, es porque esa idea creadora ya estaba en su mente mucho antes de que fuera una realidad del mundo. No es de extrañar entonces pensamientos como el de Platón y su mundo de las ideas. Fíjense que Platón es un filósofo griego que existe luego, mucho después o mucho antes, según se crea, que tiene el mundo de las ideas. Por eso es que decimos, es tu amor platónico, porque es un amor que solamente está en tu cabeza. Él dice que el mundo de las ideas es un mundo perfecto. Es un mundo perfecto donde está la idea suprema que da raíz a todas las ideas y que estas ideas dan como una sombra de lo que es aquí en la tierra. Esto San Agustín al final, siglo III, siglo IV, dice que para Platón él estaba describiendo a Dios, según San Agustín. San Agustín viene y lo cristianiza. La Iglesia Católica después, en el Concilio de Nicea, cuando Constantino toma las riendas del Imperio Romano y cristianiza todo el imperio y hace oficial la religión católica, todos se ponen de acuerdo en cuanto todas las iglesias que estaban regadas por Corinto, por Jerusalén, por todas partes, por Roma, y hace un concilio, se llama concilio para conciliar las cosas, y lo primero que nace de este concilio es el credo,
el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, en la cosa más interesante que dice o una de las cosas interesantes que dice, creo en un solo Señor, Jesucristo, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Significa antes de la creación del tiempo, de la contabilización del tiempo. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Voy a terminar este bloque nada más con decirles que luego en el tiempo en que se hace este credo, los siglos es la medida de tiempo por excelencia. Es como decir ahora, en 5 minutos voy, más o menos. Y dice, un solo Señor que nace antes del inicio del tiempo. Con lo anterior se le da la divinidad requerida a Jesucristo, pues está con el Padre, fíjense qué interesante, antes de la creación. Por eso Jesucristo, según la Iglesia Católica, es Señor de toda la creación. Vamos a una breve pausa y seguimos con la parte del tiempo. Bien, y continuamos en Décadas Cruzadas con el tema de la existencia de Dios desde el punto de vista, por favor, no religioso. Estamos abordándolo el tema desde el punto de vista histórico, donde se pretende dar una perspectiva más amplia del tema. Habíamos quedado en el Concilio de Nicea, donde a Constantino le urgía unificar el imperio. ¿Por qué? Solo tengamos en cuenta que el Concilio de Nicea, su idea original era política, no era religiosa. Entonces, al unificar, o la idea de Constantino fue unificar el imperio por medio de la religión, para manejar de mejor forma la plebe. ¿Por qué? Porque este imperio, según algunos historiadores, yo no estoy tan convencido de ello, pero algunos historiadores dicen que con Constantino comenzó la debacle del Imperio Romano. Sin embargo, duró 600 años más después de Constantino. Por eso es que históricamente no es muy acertado para mí decir que con Constantino comenzó el principio del fin. Es decir, por decirlo de alguna forma. En la era de la Ilustración, veamos con lo que mencionábamos de la idea de Dios de los judíos o de la tradición judía, de los cristianos con el Concilio de Nicea, de Platón. En la era de la Ilustración, René Descartes, que es más conocido por el plano cartesiano, que a todos nos fascinó en la escuela, ¿verdad? De él es la emblemática frase que dice cogito ergo sum, pienso luego existo. Todos o casi todos los intelectuales de la época y posteriores tomaron esa frase como el justificante perfecto para negar la existencia de Dios. Pero Descartes era muy, muy religioso, porque le daba
como prioridad al pensamiento y luego a la existencia. Es decir, yo existo porque pienso y viceversa. Pienso, luego existo. Y uno de sus alumnos refutó una de las grandes ideas de Descartes, que él decía que Dios nace, que el hombre nace con la idea de Dios innata. O sea, ya venimos como con el chip de la idea de Dios, según Descartes. Pero uno de sus alumnos, que si mal no recuerdo es David Hume, dijo que el hombre nace como una tabula rasa, una mesa en blanco, no traemos nada, que es un concepto, son creencias que se van formando a través de la experiencia del hombre. Entonces es muy complejo ya en la era de la Ilustración, que lo primero que quería hacer era desapegarse de lo religioso. ¿Por qué? Porque si tú eras pintor en la Edad Media, si tú eras escultor en la Edad Media, si tú eras un artista en la Edad Media, o pintabas religioso o no te dabas a conocer. Era así. Miguel Ángel no era nada religioso, se peleó con el Papa que estaba en su momento por la bendita Capilla Sixtina, se peleaban, se golpeaban porque uno le decía que no terminaba y no sé qué, y llegaron a los golpes, es historia real, llegaron a los golpes el Papa y Miguel Ángel por la bendita Capilla Sixtina, que le decía, ¿cuándo vas a terminar la capilla? Cuando esté lista. Esas eran las famosas frases de Miguel Ángel. No era nada religioso, pero si tú no pintabas religioso, no eras nadie. Es como decir ahora que si un cantante no canta reggaetón, no es nadie. Es cierto. No vas a pegar en la radio. Por más que querrás cantar solo baladas, si no tenés tu cancioncita de reggaetón, no pegas. Más o menos era lo mismo. Lógicamente lo digo como una broma, pero salvando las diferencias era lo mismo. Si tú no pintabas religioso, no existías. Hasta Da Vinci le tocó pintar y esculpir sobre temas religiosos. Entonces, vemos que la existencia de Dios dice que naturalmente Dios, los científicos dicen que el hombre naturalmente llama a Dios a todo aquello que no puede explicar. Fíjense qué interesante, porque no puede explicar la salida del sol, entonces, es un Dios. No puede explicar cómo surge el agua, entonces el agua es un Dios. Es más, había un Dios, aquí los mayas teníamos, igual que los incas y los aztecas y muchas civilizaciones de América, teníamos un Dios del agua. Por eso es que cuando vinieron los españoles, dijeron que bañarse era pecado, porque te estabas bañando con un dios pagano. Y por eso en España y en Europa, la mayoría de gente no acostumbra a bañarse todos los días. Es una costumbre medieval, porque decían que el agua era de un dios pagano, entonces no podías estarte echando agua. Es más, hay relatos que dicen que mucha gente se bañaba 2 veces en su vida, cuando nacían y cuando se casaban. Entonces es bien complejo. Entonces estábamos diciendo que los científicos, o algunos científicos y filósofos, dicen que el hombre llama a Dios a todo aquello que no puede explicar, que no le puede dar una razón, y que media vez la ciencia va avanzando, entonces se va desmitificando que el sol sea un dios, que el agua sea un dios, que el viento sea un dios, que el fuego sea un dios, etc. Pero yo creo que todo eso enriquece, porque por más explicaciones científicas que haya, nadie se puede explicar, por ejemplo, cómo es que el agua se mantiene si está abajo del globo, si es que es un globo. Ese es otro punto. Si es un globo, si es una pelota así,
Lo único que no pueden demostrar los científicos es cómo el agua que está, por ejemplo, ahí por Chile, Argentina y todo eso, ese océano que está ahí, cómo no se cae. Esa parte científica nadie la ha podido demostrar, pero bien. Pero veamos y terminemos nada más con el monoteísmo por conveniencia. ¿Quién fue la primera civilización que dijo no hay más dioses, no hay 15 dioses, no hay 20 dioses, solo hay uno? No fue el judaísmo, no fue el cristianismo, ni el islam, ni ninguno que estén pensando. Fueron los egipcios. El monoteísmo es casi la excepción a la regla religiosa global. En China hay millones de dioses, en Japón, en todas partes. Pero por razones políticas, cerca del año 1000 por decreto, estableció que Atón, es decir, el faraón Akenatón, estableció que Atón, el dios del sol, el culto al disco solar, sería el único dios y que él sería su delegado, es decir, su vicario, su vocero, lo que usted quiera. De ahí su nombre, Akenatón. Con lo anterior echó a todos los dioses del dios Amón, quienes tenían el control de los templos egipcios en la época. ¿Qué significa tener el control de los templos egipcios de la época? Plata, dinero. El pueblo pagaba a los sacerdotes para que pidieran por ellos, para que recibieran sus sacrificios, y eso significaba dinero para el faraón. Pero el faraón lo monopolizó, haciendo que la religión egipcia tuviera un solo Dios. Entonces, el monoteísmo no surge por convicción de que hay un solo Dios. Surge por dinero, que muchos dicen que es el verdadero Dios del mundo. Así que con esta frase terminamos y les agradecemos su atención. Quedamos pendientes para la próxima, para estudiar más este tema, para analizarlo más, y si tienen comentarios sobre la existencia de Dios, nos encantaría que las discutamos. Yo les digo, yo no voy a dar respuestas. A mí me encanta discutir los temas más interesantes para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Se despide de ustedes Luis Eber Fernández, Mauricio Parada en los controles. Les agradecemos su atención y hasta una próxima vista. Saludos.